Hola a todos y bienvenidos al canal de Fullmoyo. Yo soy Merson y hoy les voy a explicar todo sobre el buffer. Vamos a ver cómo funciona desde la práctica y la electrónica de manera simple, cómo interactúa con tus cables y pedales, y luego de saber cómo afecta la señal, podremos darle un mejor uso en cualquier situación. Al final de este video podrás definir tú mismo el tono que quieras en toda esa parte de la cadena, desde la guitarra hasta el amplificador. Y definitivamente no se apresuren, vean este video con tranquilidad y si es posible repítanlo en diferentes oportunidades. Eso puede ser de mucho provecho. Lo que hace un buffer es evitar la pérdida de tono ocasionada por la naturaleza de los pickups, el largo de los cables y muchos pedales True Bypass. Claro, estos prácticamente se comportan como cable cuando están desactivados. Mientras más cerca al instrumento, más agudos mantiene. Voy a activar y desactivar el buffer que tiene este wah utilizando un cable largo hasta el amplificador para que escuchen la diferencia. Para saber si necesitas un buffer, puedes guiarte si sientes mucha diferencia de tono cuando conectas tu guitarra directamente al amplificador o cuando conectas tu guitarra al pedalboard. O también si sientes mucha diferencia de tono cuando prendes y apagas un pedal. Por ejemplo, cuando prendes algún chorus y sientes el tono muy brillante y lo apagas y luego se vuelve oscuro y opaco. Vamos a ver los tipos de conmutación o bypass más comunes para entrar en contexto en el que se usan los buffers. La tecnología de la guitarra es bastante antigua. El diseño clásico de una guitarra eléctrica tiene bastantes puntos débiles y algunos inconvenientes. A pesar de todo esto puede seguir muy vigente debido a la voz que produce, un sonido muy orgánico y con muchos matices. Los diseños de los primeros pedales no contemplaban lo mucho que podía sufrir la señal de un pickup pasivo y lo importante que es esta para un músico. El estándar ha ido cambiando con el tiempo, implementándose mejoras. Con ello encontramos tres formas básicas de conmutar un pedal. La forma vieja que usan algunos pedales como los MXR o Wah Vintage, que mantienen la entrada del circuito siempre conectada, produciendo una pérdida de tono notoria. Usualmente lleva un switch de 3 pines. Esta forma de bypass tienes que evitarla siempre a menos que no te moleste la pérdida de tono. Un buffer antes de este tipo de pedales disminuye bastante la pérdida de tono. Lo ideal es que haya uno después también. La segunda forma es la True Bypass, en la que se corrige este error desconectando por completo el circuito y dejando el pedal como si fuera solamente cable. Utiliza un switch de 6 pines o 9 pines cuando se utiliza un LED. En algunos casos, como los Crybaby, utilizan un switch de 6 pines pero está cableado solamente como uno de 3. O sea, no es necesariamente un True Bypass. También se usan relés, que son switches que se activan electromagnéticamente y solamente necesitan un pulsador suave. Así que no siempre un switch de este tipo significa True Bypass. Y la tercera es Buffered Bypass, que integra buffers de entrada y salida en el circuito. Esto ayuda a evitar pérdida de tono del mismo circuito y de otros pedales que puedan seguir a este. Incluso evita la pérdida de tono por cables largos. Usualmente va con pulsadores suaves, y un ejemplo de ellos son los pedales Boss y Ibanez. Un pedal con buffer o buffer no deja pasar la señal cuando no está con alimentación. Esa es una manera de poder identificarlos. Entonces nos quedan solamente dos opciones, los pedales con buffer y los pedales True Bypass. La palabra true lleva cierta confusión, pues nos hace pensar que es algo real o verdadero o mejor, además de hacer creer que los que tienen buffer no son tan buenos, cuando no tienen nada de malo. Pero los pedales con buffer y True Bypass son complementarios. Para entender esto vamos a ver qué es y cómo funciona un buffer. El buffer es un circuito que aísla dos etapas o circuitos. Primero, el circuito que comprenden las pastillas, los controles de tono y el cable. Y segundo, otra etapa que vendría a ser un pedal o un amplificador. Un buffer cambia las características de la señal que sale del instrumento pasivo. Aumenta la corriente y baja la impedancia de salida. Esto con la finalidad de mantener mejor la integridad de la señal. Un buffer ideal mantiene el mismo volumen, voltaje o amplitud, pero ninguno lo hace al 100%. Aún así se les considera de ganancia unitaria. O sea, el volumen que entra es el mismo que el que sale. Ahora vamos a ver cómo se produce la pérdida de tono y cómo lo evita un buffer. Para mantenerlo simple, vamos a concentrarnos solamente en dos propiedades, la impedancia y la capacitancia. La impedancia, como su nombre lo dice, impide el flujo de la señal. Es algo así como la medida de resistencia, pero para la señal de corriente alterna, como la señal de audio. Y como hemos visto antes, la impedancia de salida de una pastilla es mucho más alta que la impedancia de salida de un buffer. Luego, la capacitancia es la habilidad de un componente de almacenar energía. Esta propiedad es inherente a los cables de instrumento y varía según su longitud y diseño. En otras palabras, estos cables de instrumento son prácticamente capacitores o condensadores. Cada marca establece sus medidas en sus hojas de datos como capacitancia por pies o por metros, usualmente descritos en picofaradios. A más picofaradios, más pérdida de tono. Vamos a ver un diagrama que representa un circuito básico. La pastilla es representada por los elementos B1, R1 y L1.
V1 es un generador de corriente alterna, algo que hace la pastilla. R1 representa la resistencia de la pastilla. Y L1 representa la inductancia de la pastilla. El cable está representado por el condensador CC. Un cable común de instrumento también tiene resistencia, pero es tan baja que es despreciable. Luego, la salida que puede ir a un efecto o un amplificador. Y ZIN, que es la impedancia de entrada de un amplificador común. Esta impedancia está representada con el mismo símbolo de la resistencia, ese zigzag. Hemos omitido los demás elementos electrónicos como controles de tono y volumen para entender el impacto del buffer. Para simplificar aún más, vamos a tomar solamente la impedancia de la pastilla, que es ZP. Esta se desprende de R1 y L1. Ahora que tenemos este diagrama, podemos ver dos formas en las que la señal se ve afectada. Primero, vemos solamente ZP y ZIN. Si lo disponemos de esta manera, vamos a obtener algo muy similar a un control de volumen. Y su efecto también es similar. Vamos a repasar al toque cómo funciona un control de volumen. Aquí la representación de un control de volumen en tres estados. Cuando el volumen está a la mitad, cuando el volumen está en 10 y cuando el volumen está en 0. Un control de volumen es un divisor de voltaje y va a reducirlo acorde a la proporción de ambas resistencias. En el primer caso, el volumen está al centro y reduce el voltaje al 50%. O sea, si entra un voltio por acá, por aquí sale medio voltio. En el segundo caso, cuando el volumen está en 10, tendremos el voltaje de entrada 100% igual al volumen de la salida. Y en el tercer ejemplo, el volumen de salida es 0, ya que está conectada directamente a tierra, que es 0 voltios. La impedancia de la pastilla ZP será 10 kΩ, que es un valor usual en una pastilla de bobina simple. Y ZIN de un amplificador es 1 megaohm. Si atendemos a las proporciones de impedancias, en la entrada el voltaje es del 100% y en la salida es del 99.01%. O sea, casi un 1% del voltaje se pierde. Pero si bajamos el valor de ZP a 100 ohms, por ejemplo, que es algo similar a la salida de un buffer, el porcentaje se reduce a 99.9%, que es 0.01%, casi nada. Hermosamente imperfecto como la vida misma. Este porcentaje casi perfecto empeora con algunos circuitos que tienen una impedancia de entrada menor. Los pedales tienen impedancias de entrada muy variadas, desde 1 mega, 500 kiloohms, 470 kiloohms, hasta 250 kiloohms. Y como vimos, el buffer al bajar esta impedancia de salida ayuda a que estas variaciones no alteren casi nada el volumen y el tono del instrumento. La segunda forma en la que el tono se degrada es mucho más notoria, y vamos a concentrarnos solamente en ZP y CC. Dispuestos de esta forma, actúan como un filtro pasabajos, algo muy parecido a lo que es el control de tono. Entre ambos van a hacer que ciertas frecuencias de la señal se pierdan a partir de una frecuencia de corte. Los que están sobre esta frecuencia de corte se van a derivar a tierra y se van a perder. Y los que están debajo de esta frecuencia de corte van a seguir su camino por el circuito. Esta frecuencia de corte es más baja conforme a los valores ZP y CC van aumentando. Para que esta frecuencia de corte suba y no perdamos tanto tono, podemos controlar ZP o CC o ambos. Para controlar la capacitancia CC es necesario usar un cable corto o cuyo diseño sea de baja capacitancia. Por ejemplo, si usamos un cable de baja capacitancia conectado directo al amplificador, el sonido va a ser muy completo. Pero si usamos un cable más largo que sume más capacitancia, ya se va a percibir el cambio de tono. En este caso vamos a poder controlar el tono solamente escogiendo el tipo de cable y la longitud. Pero ¿qué pasa con un pedalboard de 10 pedales y muchos cables? Es casi imposible recortar más los cables y a veces se necesitan de 10 a 20 metros de cable. Por mejor diseño y menor capacitancia que tenga un cable, las longitudes se suman. Ahora sí es necesario controlar la impedancia ZP con un buffer. Un buffer va a mantener los agudos de la señal desde el punto en que esté ubicado, y no antes. No los va a recuperar, no es un ecualizador tampoco, y no se va a inventar frecuencias que ya se perdieron antes. El juego cambia después del buffer. El efecto control de volumen que vimos va a reducirse al mínimo, y la capacitancia del cable que le sigue ya no va a tener con quién interactuar para afectar tan drásticamente el tono como lo hacía antes. Es por eso que ya se pueden utilizar longitudes de cable mayores y diferentes pedales después sin afectar mucho al tono. Al entender cómo afecta el buffer a la señal, podemos entonces decir que el cable que sale de tu instrumento es el más importante. Debe ser de la mejor calidad y longitud, o bueno, la que tú quieras que defina tu tono.
Por ejemplo, para mis guitarras Stratocaster yo uso un cable de 300 a 500 picofaradios de capacitancia como cable principal. Esto lo puedo medir con un capacitómetro o calcular según la hoja de datos. El cable Mogami 2524 tiene 130 picofaradios por metro. En 3 metros va a dar 390 picofaradios. Y si le agregamos la capacitancia de los conectores, va a superar ligeramente los 400 picofaradios. Esta no es la única medida que rige lo que a cada uno le puede gustar. Esto cambia con el tipo de pastillas, el amplificador y el sistema de controles que pueda tener cada instrumento. Aún así, la voz final va a variar según la capacitancia que tenga el cable. En este tema es cuestión de verificar las especificaciones de cada marca de cables, experimentar con diferentes y tomar medidas, pero sobre todo usar mucho nuestros oídos. Ya luego de todo esto puedes entender por qué a muchos no les gustan los sistemas inalámbricos por ser muy chillones. Y es que no existe ese primer cable principal que define el tono robándole un poquito de agudos para hacer más contundente el sonido. O sea, no están esos 300 o 500 picofaradios de capacitancia que yo escojo para mis cables principales. Lo que sucede es que la señal va directamente al transmisor o por un cable relativamente corto. Y el receptor tiene una salida, adivinen, de baja impedancia, o sea, es un buffer. Las soluciones podrían ser modificar la guitarra, modificar el transmisor o usar un Jazzify Plus que tiene un simulador de pickup y muchos filtros. La forma ideal de usar buffers es colocando uno al inicio de la cadena y otro al final. Para esto hay que ver ciertos detalles. Al inicio de la cadena o inmediatamente después de pedales que se lleven mejor con la guitarra conectada directamente. Esto pasa con algunos tipos de fuzz. Ellos se comportan diferente con la señal que proviene directamente de la guitarra o con la señal que proviene de un buffer. Con buffer suenan más saturados, sin dinámica, brillantes, incluso puede entrar algo de ruido. Pero cuando están conectados directamente suenan mucho más dinámicos y con textura. Luego de este primer buffer le puede seguir puro True Bypass y al final un buffer dedicado. Lo que se logra con esto es uniformizar al máximo el tono cuando hay pedales prendidos y apagados, ya que estos cambian de impedancias de salida en cada estado y con ello alteran el tono. Esto no siempre se va a cumplir con tus pedales favoritos, pero si partimos del escenario ideal, que es tener al menos un buffer lo más próximo a la guitarra y un buffer a la salida, lo que mejor podemos hacer es no exagerar en buffers. Si tienes puros pedales con buffer, es muy posible que el tono sea muy delgado y brillante. Aún así, esto es mejor que no tener ningún buffer y tener un tono muy opaco y muy oscuro. Después de todo esto, muchos vivimos tranquilos solamente con un buffer al inicio de la cadena. Esta es una manera simplificada de entender el buffer y la pérdida de tono. Hay algunos otros factores y precisiones que también influyen. Si quieren saber de estas precisiones pueden buscar estos temas. En el próximo video armaremos un buffer paso a paso. Hasta la próxima.